A veces la vida no te rompe, te vende. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves a mirarte en el espejo como antes. Ella se llamaba Elira Maywood. Tenía 25 años, una belleza tan delicada que parecía esculpida por los mismos ángeles, pero una verdad imposible de ocultar la perseguía. No podía tener hijos. Bienvenidos a Sabios Anónimos, un espacio donde las historias más humanas se encuentran con el silencio de quien necesita escucharlas. Tal vez hoy, esa persona seas tú. En una época donde una mujer sin descendencia era tratada como un florero agrietado, Elira era menos que una esposa, menos que una señora, menos que una mujer. Era una carga. Sus padres, campesinos empobrecidos de Yorkshire, arrastraban el peso de 5 hijos, deudas y tierras marchitas que ya no daban ni trigo ni esperanza. Así que cuando un carruaje negro llegó al pueblo, escoltado por hombres silenciosos y vestidos de terciopelo, Florence y Miles Maywood supieron que era la única oportunidad que el destino les ofrecía. «Se ve fuerte y tiene buena espalda», dijo el cochero examinándola como quien evalúa a ganado. «¿Y modales?», añadió la mujer que la acompañaba. «El duque no quiere otra criatura rebelde». Elira, que escuchaba detrás del biombo de madera vieja, apretó los puños hasta que sus uñas se hundieron en su palma. No lloró. Ya no lloraba desde que la partera del pueblo le dijo con brutalidad: «Tu vientre es tierra seca, niña. Ahí no crecerá nada nunca». Y sin más, fue entregada, no con lágrimas ni abrazos, sino con un contrato firmado y 40 libras de oro que brillaban más que su dignidad perdida. El duque Emmanuel Whittaker III era un hombre que la sociedad observaba desde lejos. Alto, de piel ébano como el ónix ras puro, viudo reciente y dueño de 3 hijos varones, dueño también de más tierras que el mismísimo rey, y de una voz que, cuando hablaba, hacía temblar hasta los mármoles de su mansión en Hampshire. Decían que había amado profundamente a su primera esposa, una vizcondesa francesa que murió en un accidente de carruaje durante una tormenta. Desde entonces, sus ojos no volvieron a sonreír. «La necesita para que les cocine, los cuide, los eduque», había dicho la institutriz al momento de recoger a Elira. «¿Y para él?», preguntó Elira con voz rota. «Para él será solo una sombra más en su castillo». La mansión Whittaker parecía sacada de un cuento gótico. Columnas blancas, vitrales en tonos lavanda y jardines tan grandes como un bosque. Pero Elira no vio belleza, sino muros. No vio flores, sino jaulas. Cuando los criados abrieron la puerta, 3 pares de ojos la miraron desde la escalera principal. El mayor, Julius, de 10 años, con expresión seria como un adulto prematuro. El segundo, Ewan, de 7 años, con pecas doradas y la risa escondida. El tercero, Thomas, apenas 4, sostenía una muñeca de trapo con manos inseguras. Ninguno de ellos preguntó quién era. Fue Thomas quien, sin pensarlo, murmuró con ternura: «Mamá». Y en ese instante, Elira supo que había sido comprada, sí, pero no por el duque, sino por ellos, por esos 3 pequeños corazones que, sin conocerla, le ofrecieron un lugar más valioso que cualquier título: el de madre. Elira no sabía cargar niños. Nunca había acunado uno, ni cantado nanas, ni escuchado cuentos por las noches. Pero los hijos del duque tampoco sabían abrazar, hasta que ella llegó. Las primeras semanas en la mansión fueron un campo de batalla emocional. No se le permitía sentarse en la mesa principal, no tenía habitación propia en el ala noble, y los demás sirvientes la observaban con una mezcla de compasión y desprecio. «No es una criada, pero tampoco una dama», decían.
Entonces, ¿qué es?, preguntaba una cocinera. Una sombra con nombre bonito, contestaba la institutriz. El duque la había presentado formalmente como la nueva encargada de los niños, sin mirarla más de 3 segundos. No había tocado su mano, no había pronunciado su nombre 2 veces. Para él, Elira era un trato cumplido, una necesidad cubierta. Y sin embargo, cada noche desde lo alto de la escalera, él observaba en silencio cuando ella les leía cuentos a los niños frente al fuego. Julius fue el más difícil. Le guardaba lealtad a su madre muerta como si fuera una diosa. «No necesitamos otra», le dijo con frialdad. «Ni tú nos necesitas a nosotros. Estás aquí porque mi padre te compró». Elira bajó la mirada. No respondió, porque él tenía razón. Pero fue Thomas quien rompió la barrera. Una noche de tormenta, la mansión crujía con cada trueno. El pequeño entró temblando a su habitación, con los ojos empapados de miedo. «¿Puedo dormir aquí, mamá?», susurró. Elira no dijo nada, solo abrió la manta, y por primera vez en años, su cama tuvo calor humano, no de un hombre, ni de un esposo, sino de un niño que la amaba sin condiciones. Pasaron los meses, y aunque la sociedad le ignoraba y las damas murmuraban en los bailes, los hijos del duque comenzaron a verla con otros ojos. Iwan dejó de tartamudear cuando ella lo abrazaba. Julius, el más duro, comenzó a llamarla Madre Elira solo en privado, y los niños no hablaban más de su madre muerta con tristeza, sino con paz. Fue entonces cuando el duque Emanuel Whittaker casero empezó a notar que algo había cambiado. No en ella, en él. Una tarde de primavera, mientras Elira contaba flores secas en el jardín sur, lo vio observándola desde la galería de piedra. No con deseo, no con juicio, con algo que se parecía demasiado a curiosidad o quizás respeto. «Dicen que mis hijos te llaman mamá», dijo sin moverse. Ella se volvió lentamente, el sol iluminando su rostro pálido. «No se lo enseñé, no se los pedí». «¿Y tú qué les llamas?». «Mis razones para seguir aquí». El silencio entre ambos se llenó de cosas que no se dijeron. Y por primera vez, el duque no caminó en dirección opuesta. Caminó hacia ella. El duque Emanuel Whittaker era un hombre acostumbrado al silencio, pero desde que Elira llegó, ese silencio le pesaba. Comenzó a coincidir con ella en los pasillos, en el invernadero, en la biblioteca, a veces solo para observar cómo corregía la caligrafía de Julius, o cómo le peinaba el cabello a Thomas mientras le cantaba una canción inventada. Sin notarlo, se volvió testigo de una ternura que no recordaba haber sentido jamás. Una noche, la encontró en el salón principal, leyendo un libro bajo la luz de las velas. «¿No duermes?», preguntó él, con una copa de vino entre los dedos. «No siempre puedo», respondió ella, sin levantar la vista. «Algunas noches mi mente no me deja». «¿Te atormenta algo?». «No pertenecer a ningún lugar», susurró. «Ni al campo de donde vengo, ni este mundo de terciopelo y mármol». El duque la observó largo rato, y por primera vez la vio realmente. Al día siguiente llegó la invitación. La marquesa Annabel Stratford vendría a visitarlos, una noble viuda heredera de una fortuna en telas y encajes y con intenciones muy claras: convertirse en la nueva duquesa. Su llegada fue una tormenta disfrazada de perfume caro. Vestida de azul imperial, labios carmesí y sonrisa venenosa, entró como si ya fuera dueña del lugar. «¿Y esta mujer?», preguntó al ver a Elira sentada con los niños en la terraza. «Es solo la institutriz», respondió una criada. «La institutriz. Qué curioso. Los niños la llaman mamá». Annabel no tardó en sembrar la discordia. «Una mujer que no puede dar herederos no es más que un estorbo.
le susurró a Emanuel durante una cena. La nobleza necesita sangre, no sentimentalismos. Elira escuchó esas palabras desde el corredor. No era la primera vez que las oía, pero sí fue la primera vez que le dolieron de verdad. Esa noche pensó en marcharse, empacar su poco orgullo, dejar una nota para los niños y desaparecer. Pero Thomas entró con una flor robada del jardín. «Para ti, mamá, es como tú». «¿Por qué como yo?», preguntó conteniendo las lágrimas. «Porque es bonita, pero tiene un pétalo roto y aún así huele más rico que las otras». Elira abrazó al niño con fuerza y supo que no podía irse, no mientras esos niños la necesitaran. Al día siguiente, el duque detuvo a Annabel antes del desayuno. «No estás invitada a quedarte», dijo en seco. «¿Te has vuelto loco? ¿Por una mujer infértil y sin linaje? Por una mujer que salvó el alma de mis hijos, y sin saberlo, la mía también». Annabel se marchó con el rostro enrojecido por la humillación, y en la casa algo cambió. No en los muebles, ni en las reglas, en las miradas. Elira ya no era invisible, no para los niños, no para el duque, y lo más importante, ya no lo era para sí misma. Pero aún así, el miedo seguía ahí, ese miedo silencioso de ser desechada otra vez. Una tarde de primavera, mientras colgaba sábanas blancas en el patio de servicio, recibió una carta sellada con el emblema del duque. Sus manos temblaban mientras la abría. «Elira, esta casa fue mi refugio. Mis hijos, mi herencia. Pero tú te has vuelto mi hogar». Elira leyó la carta una y otra vez, como si sus ojos no quisieran creer lo que el corazón ya sabía. Esa noche, Emanuel la invitó a caminar por los jardines. Ella iba vestida con un sencillo abrigo gris, sin joyas, ni peinados elaborados. Él caminaba como si tuviera 20 años menos. ¿Aún te sientes como alguien que no pertenece a ningún lugar?, preguntó, sin mirarla. Elira dudó un instante, luego respondió: «Ya no». ¿Y sabes por qué? Ella negó con la cabeza. «Porque este lugar ahora te pertenece», dijo, deteniéndose frente a ella. «Porque lo llenaste con risas que creía olvidadas. Y porque mis hijos te eligieron mucho antes que yo». Elira bajó la mirada. «Pero no puedo darte lo que mereces. Ni herederos, ni un apellido digno. ¿Y tú crees que ellos me importan más que tú?», respondió el duque con voz baja. «¿Crees que esos títulos llenan los brazos por la noche?». La tomó de las manos, sin ceremonia, sin testigos. «Los niños no te llamaron mamá por error, Elira. Lo hicieron porque el alma reconoce a quien lo cuida». «¿Y tú?», preguntó ella, apenas un susurro. «¿Yo? Yo también. Lo hice. Solo que tardé más en darme cuenta». Y entonces la besó. No como quien reclama, sino como quien agradece haber encontrado un milagro. Un mes después, el pueblo habló de una boda inesperada. Los nobles fruncieron el ceño, los criados sonrieron en secreto. ¿Y los niños? Los niños corrieron por los pasillos gritando: «Mamá va a ser duquesa». Elira nunca tuvo hijos de sangre, pero tuvo algo más valioso: un lugar donde fue elegida, amada y respetada. Y en las noches, cuando la mansión dormía, el duque la abrazaba como si aferrarse a ella fuera su única forma de seguir respirando. Esta historia pudo haber sido un susurro perdido entre los muros de una gran mansión. Pero tú la escuchaste. En Sabios Anónimos, creemos que cada historia real o inspirada lleva un eco de verdad, de esos que te rozan el alma sin pedir permiso. Si esta historia dejó una chispa encendida en tu interior, déjala brillar con un like.
no por números, sino para que otros como tú encuentren en estos relatos un refugio, o tal vez un espejo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí no solo contamos historias que se sienten como películas, contamos las que podrían ser tuyas, mías, de cualquiera. Gracias por quedarte hasta el final, porque a veces, solo escuchar ya es un acto de amor.